Oye, ¿crees que en 10 minutos te puedo mostrar cómo acceder a esa riqueza que llevas dentro, pero que está ahí escondida, como un tesoro enterrado? Piensa que el problema no es la falta de lana o de oportunidades, sino cómo ves las cosas en este preciso momento. ¿Qué harías si supieras que desde que naciste traes contigo una fuente inagotable de talento, un potencial que ni siquiera has empezado a explorar? Yo me creía la gran cosa. No vivía en la opulencia, pero tampoco andaba en la lona. Mi sueldo alcanzaba para lo básico. Teníamos que comer y un techo seguro. Por mucho tiempo pensé que esa era mi vida, punto, pero por dentro sentía una cosa rara, un vacío. Los días se iban pasando iguales, como una rutina que no terminaba nunca, un círculo vicioso. Levantarse, trabajar, pagar cuentas, dormir y vuelta a empezar. A lo mejor te suena, ¿no? Esa vocecita que te dice que hay algo más, pero que se queda callada. En mi trabajo como bombero en Toronto, aparentaba estabilidad, pero la verdad era otra. Era infeliz, andaba con la salud de perros y, sobre todo, estaba hasta el gorro de deudas. Ganaba poco más de $4,000 al año y mis gastos andaban en 6,000. Hasta me costaba trabajo llenar el tanque de la troca. Lo peor es que no me daba cuenta de la gravedad de la situación. Creía que así era la vida para todos, normal. Entonces alguien me dijo algo que me cambió la vida, algo que me dio un giro de 180 grados. Si tu vida no va para donde quieres, inevitablemente va para el lado contrario. Recuerdo la sensación, como un golpe directo al estómago. Esa frase sacudió mis creencias más profundas. Empecé a entender que mi estabilidad no era seguridad, sino estancamiento. Y estancamiento, en el mundo real, significa decadencia. Nada se queda quieto para siempre. O avanzas o empiezas a retroceder. La mayoría se acomoda en su zona de confort, como vivir en una casa con grietas en las paredes y decir, no está tan mal, así puedo seguir. El problema es que esas grietas se agrandan, la estructura se debilita y un día, ¡zas!, todo se viene abajo. Eso pasa cuando dejamos de retarnos a nosotros mismos. Nos volvemos vulnerables, no por cosas malas que nos pasan, sino por negarnos a buscar algo mejor. Me enfrenté a una verdad incómoda. Mi estilo de vida era ineficiente, y quizás el tuyo también. ¿Cuántas oportunidades has dejado ir por miedo a arriesgarte? ¿Cuántas veces te has dicho, esto está bien, solo para evitar el trabajo de cambiar? Aprendí que la incomodidad es el precio del crecimiento. Sin ella, no expandes tu potencial, no descubres lo que realmente puedes lograr. El cambio empezó cuando acepté que no necesitaba tener todas las respuestas para salir de ahí. Solo tenía que dar el primer paso. Salir de la zona de confort no significa tirar todo por la borda de golpe, sino tomar pequeñas acciones que nos llevan hacia adelante. En mi caso, empezó con un libro que me recomendaron, y cada página que leía era como un martillazo que rompía las barreras mentales que yo mismo había construido. Hoy, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que el peligro más grande no es el fracaso, sino conformarse con una vida que está muy por debajo de tu potencial. Es levantarte cada día a hacer lo mismo, sintiéndote seguro, mientras te alejas poco a poco de lo que realmente eres capaz. Y quizás esa sea la pregunta que te tienes que hacer ahora. ¿De verdad estás viviendo? ¿O solo estás sobreviviendo mientras el tiempo pasa? Porque si tu vida no va para donde quieres, va para el lado contrario, y la decisión de cambiarla depende solo de ti. Si intentas construir una casa sin planos, tendrás paredes chuecos, puertas mal puestas y un techo que se caerá con el primer viento. Así es como la mayoría construye su vida, sin un plan definido, sin una imagen clara de lo que quiere. Se levantan cada día, hacen lo mismo de siempre y esperan no sé cómo un resultado diferente. Pero la mente no funciona así. La vida no funciona así. Lo entendí cuando por primera vez escribí lo que quería lograr. Tomé una tarjeta sencilla y escribí que para el 1 de enero de 1970 tendría $25,000. En ese momento no tenía ni la menor idea de cómo sería posible. No conocía estrategias, no tenía contactos y la verdad
Ni siquiera confiaba en mí mismo. Pero lo escribí. Llevé esa tarjeta conmigo todos los días y leía las palabras una y otra vez. Al principio parecía una completa mentira. Cada vez que la leía, una voz interna me decía: ¿quién te crees que eres? Pero algo sorprendente empezó a pasar. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaba leyendo esas palabras, estaba empezando a creerlas. Y cuando crees en algo de verdad, tu comportamiento cambia. Actúas diferente, ves oportunidades que antes pasaban desapercibidas, tomas decisiones pequeñas, pero que abren puertas enormes. Lo más impresionante es que no fue el dinero en sí lo que me transformó, sino el proceso de tener esa imagen tan clara en mi mente que empezó a moldear mi realidad. Era como si mi mente fuera un proyector, y esa meta, la película que veía día tras día. Al principio, la pantalla parecía vacía. Después, la imagen cobró color, detalles, vida. Y cuando menos lo esperaba, lo que antes era una frase en una tarjeta empezó a manifestarse en mi vida. La mayoría espera tener todas las respuestas antes de dar el primer paso. Pero la verdad es que no necesitas saber cómo va a pasar, solo definir con claridad lo que quieres y mantener esa visión viva. Eso es más poderoso que cualquier plan perfecto, porque una imagen mental fuerte atrae ideas, recursos y personas que jamás imaginarías encontrar. Recuerda, tu cerebro funciona con imágenes. Si no creas una imagen de lo que quieres, sigue repitiendo la imagen de tu vida actual. Y eso significa más de lo mismo. Al proyectar un nuevo escenario, tu mente empieza a buscar, consciente e inconscientemente, formas de hacerlo real. Es como si todo tu sistema interno trabajara en silencio para alinear tus acciones con tu visión. Viví esa transformación tan intensamente que un año después de escribir esa tarjeta, mis ingresos habían aumentado mucho más de lo que creía posible. Y eso no fue coincidencia ni suerte. Pasó porque planté una imagen específica en mi mente y la nutría diariamente con atención y fe. Así que, si hoy todavía no tienes claro qué quieres, ese es el primer paso. Elige algo que realmente te mueva. Escríbelo, visualízalo, siéntelo, y no abandones esa imagen, aunque al principio parezca imposible, porque una vez que mantienes viva la visión, el camino empieza a formarse bajo tus pies, aunque ahora todavía no lo veas. Por mucho tiempo vi el dinero como algo lejano, casi un privilegio de unos cuantos. Era como si fuera un juez implacable, decidiendo quién merecía tenerlo. Y adivina, yo me incluía entre los que no merecían. Ese pensamiento limitaba no solo mi cuenta bancaria, sino todas mis decisiones, hasta que entendí algo que cambió mi relación con la prosperidad. El dinero no es mi amo, es mi sirviente. Piensa en el significado de eso. El dinero no tiene voluntad propia, no piensa, no siente. Es una herramienta neutral que responde a la manera en que la tratas. Si lo ves como algo escaso y difícil de obtener, así es como se comportará en tu vida, escaso y lejano. Pero si lo ves como un aliado, un recurso para expandir lo que haces bien, empieza a fluir con más naturalidad. Aprendí a imaginar el dinero como un mensajero que puedo enviar para hacer cosas en lugares donde no puedo estar físicamente. Sin dinero, mi capacidad de servir al mundo se limita a mi tiempo y presencia. Con él, puedo hacer mucho más, ayudar a personas lejanas, invertir en causas en las que creo, crear negocios que generan oportunidades para otros. Al entender esto, me di cuenta de que la cuestión nunca fue ¿cuánto dinero tengo?, sino ¿qué puedo hacer con el dinero que atraigo? El problema es que la mayoría invierte esa relación. Se ponen en la posición de sirvientas, trabajando incansablemente por dinero, como si fuera un jefe exigente. Lo persiguen y cuando lo consiguen, lo gastan rápido, con miedo de que desaparezca y, irónicamente, desaparece. Esa es la mentalidad de escasez que crea un ciclo interminable de ansiedad y frustración. El cambio ocurre cuando tú tomas la posición de amo. Esto no significa arrogancia, sino conciencia. Significa saber que tú eres quien da las órdenes
y define el propósito del dinero en tu vida. Él no dicta cómo vives, tú decides cómo se usará para apoyar tu visión. Así fue como empecé a ver el dinero como una extensión de mi capacidad creativa, no como un peso o una amenaza. Recuerdo un periodo en que, aunque ganaba más que nunca, sentía tensión al pensar en las cuentas. Me di cuenta de que no era falta de ingresos, sino falta de mentalidad de abundancia. El dinero que entraba lo trataba como algo frágil, que tenía que agarrar con fuerza, hasta que decidí cambiar el significado que tenía para mí, de algo temible y que había que proteger, a algo que podía multiplicarse y dirigirse a servir a mi propósito. Cuando esa visión se consolidó, las decisiones se volvieron más fáciles. Invertir en conocimiento, en proyectos, en personas, dejó de ser gasto y se convirtió en una forma de plantar semillas para cosechar en el futuro. Y curiosamente, cuando dejé de ver el dinero como algo que se me escapaba, empezó a quedarse. No por magia, sino porque mis acciones empezaron a reflejar esa nueva conciencia. El dinero no es bueno ni malo, simplemente amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, amplifica tu generosidad. Si eres inseguro, amplifica tus miedos. Es por eso que aprender a liderar esa relación es tan crucial, porque al final no se trata de correr detrás de él. Es sobre crear una vida tan alineada con lo que quieres que el dinero venga naturalmente para apoyar esa jornada. Veo a diario personas inteligentes, talentosas, llenas de potencial, viviendo muy por debajo de lo que podrían. ¿Y sabes por qué? Porque confunden saber con hacer. El conocimiento es importante, pero solo no cambia nada. Puedes pasar años estudiando finanzas, leyendo sobre inversiones, viendo conferencias motivacionales y seguir con la cuenta bancaria en rojo y la vida parada en el mismo lugar. La diferencia está en la aplicación, en la acción consistente y deliberada. Lo aprendí de la manera más directa posible. Cuando conocí el libro Piense y hágase rico, no fue como si me cayera un rayo y mi saldo bancario se hubiera multiplicado. La lectura me abrió los ojos, pero nada pasó hasta que empecé a ponerlo en práctica. Todos los días, aunque no entendiera todo al principio. No esperé a saber lo suficiente para actuar, porque ese día nunca llega. Siempre habrá algo que no sepas. Siempre habrá una excusa para posponer. Y es precisamente esa espera por el momento perfecto la que impide a la mayoría avanzar. Es como entrar a un gimnasio y pasar horas leyendo sobre ejercicios, estudiando qué músculos trabaja cada movimiento, pero nunca levantar una pesa. El conocimiento sin usar se convierte en un peso muerto en tu mente. Ocupa espacio, crea la ilusión de progreso, pero no genera resultados. El cuerpo solo cambia cuando te comprometes con la práctica, y la vida funciona de la misma manera. Recuerdo un periodo en que sabía exactamente lo que necesitaba hacer para aumentar mis ingresos, conseguir más clientes, mejorar mi discurso, expandir mis servicios. Pero por semanas solo estuve revisando planes, ajustando detalles, intentando que todo estuviera perfecto antes de actuar. ¿El resultado? Nada. Fue solo cuando empecé a actuar, aunque con miedo e inseguridad, que las puertas empezaron a abrirse. Y ahí viene lo interesante. Muchas de las cosas que creía que necesitaba aprender más antes de intentar, las aprendí en la práctica haciéndolas. La gente se engaña creyendo que necesita motivación para actuar, pero la acción genera motivación. El movimiento crea energía, claridad y confianza. Cuando te quedas parado pensando demasiado, alimentas la duda y la inseguridad. Es como intentar manejar un carro apagado. Puedes girar el volante todo lo que quieras, pero no te vas a mover. He visto empresarios fracasar, no por falta de conocimiento, sino por falta de ejecución. Y he visto personas sin títulos, sin recursos, creando fortunas simplemente porque decidieron actuar antes de tener todas las respuestas. Esa es la diferencia. No es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. A partir del momento en que entendí eso, mi enfoque cambió. Empecé a preguntarme todos los días, ¿qué voy a aplicar hoy de lo que ya sé? Y sorprendentemente,
comencé a darme cuenta de que ya tenía muchas más herramientas de las que imaginaba. No necesitaba esperar a aprender algo nuevo para dar el siguiente paso. Solo necesitaba dar el paso. Tal vez, en este momento, ya tienes información suficiente para transformar completamente tu vida. La pregunta es, ¿estás usando lo que ya sabes o solo estás acumulando conocimiento, esperando el momento ideal? Porque si no transformas el saber en hacer, lo que sabes no sirve para nada. Si hay un elemento que separa de forma brutal a las personas que logran grandes cosas de las que viven repitiendo los mismos resultados, ese elemento es la perseverancia. He visto talentos increíbles fracasar porque se rindieron muy pronto. Y he visto personas aparentemente comunes lograr resultados extraordinarios solo porque se negaron a parar. La persistencia es como un músculo. Mientras más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y así como en el gimnasio, al principio puede doler, puede parecer demasiado pesado, pero si continúas, la fuerza aparece. Lo descubrí en la práctica, porque mi trayectoria no ha estado llena de victorias seguidas. Antes de lograr resultados consistentes, fracasé en muchos intentos. Hubo negocios que no funcionaron, propuestas que fueron rechazadas, metas que parecían absurdas e imposibles. Pero cada vez que pensé en rendirme, recordaba que cada gran logro que admiraba tenía una historia de resistencia detrás. Piensa en nombres como Thomas Edison, que fracasó más de 1000 veces antes de crear la bombilla, o Henry Ford, que quebró 2 empresas antes de revolucionar la industria automotriz. Recuerdo a un niño de 11 años que llevaron a uno de mis seminarios. Le habían diagnosticado dificultad de aprendizaje y creía que nunca podría competir con sus compañeros. Le dije que si realmente creía en algo y trabajaba todos los días en esa dirección, podría lograr cualquier objetivo. 10 años después, recibí una carta suya. Se había graduado entre los mejores de la universidad. Eso no pasó porque alguien lo eligió o porque la vida fue más fácil para él. Pasó porque, incluso en los días malos, mantuvo su compromiso con su propia meta. Me di cuenta de que la perseverancia no es tener motivación todo el tiempo. Es mantener el rumbo aunque la motivación desaparezca. En los días en que todo parece estar en tu contra, cuando las circunstancias te gritan que te rindas, ahí es donde construyes la fuerza que va a sostener el éxito. La perseverancia crea una acumulación invisible de progreso. Muchas veces no ves resultados inmediatos, pero en el fondo algo está pasando. Es como plantar una semilla. Por semanas no ves nada sobre la tierra, pero debajo las raíces se están formando, fortaleciéndose para sostener el crecimiento futuro. Así fue como definí mis metas más importantes, sin preocuparme por el cómo inmediato, sino comprometiéndome con la acción diaria. Sabía que si daba un paso cada día, aunque fuera pequeño, tarde o temprano el resultado tendría que aparecer. Es una cuestión de ley, no en el sentido místico, sino en el sentido práctico. El esfuerzo continuo, enfocado, produce frutos inevitablemente. Por eso siempre que alguien me pregunta ¿cuál es el secreto de la riqueza interior y exterior?, le respondo: define una meta que realmente te mueva, comprométete con ella y niégate a rendirte. Porque al final no es el más inteligente ni el más talentoso el que gana, es el que simplemente continúa cuando los demás se detienen. Aprendí que una de las habilidades más poderosas que alguien puede desarrollar es la capacidad de tomar decisiones rápidas y decisivas. Puede parecer sencillo, pero la indecisión es una de las mayores ladronas de energía y oportunidades que existen. Cuando dudas, el mundo no se detiene a esperar que decidas. Otras personas, más ágiles, ocupan el espacio que podría ser tuyo. Y al contrario de lo que muchos piensan, no es la decisión perfecta la que cambia la vida. Es la valentía de decidir y comprometerte con el camino elegido. Yo mismo he perdido oportunidades valiosas por dudar demasiado. Recuerdo una vez en que me presentaron un negocio prometedor. Pasé semanas pensando, pidiendo opiniones a todos, intentando prever cada riesgo, cada detalle. Al final, me demoré tanto que otra persona entró, tomó la idea
y meses después estaba cosechando resultados impresionantes, resultados que podrían haber sido míos. Fue una lección dura, pero necesaria. A partir de ahí, empecé a percibir un patrón en las personas exitosas que admiraba. Tomaban decisiones con base en la claridad del objetivo, no en la ausencia total de riesgo, y cuando decidían, actuaban con convicción, sin mirar hacia atrás en cada paso. Esto no significa actuar por impulso irresponsable, sino entender que la perfección en la decisión no existe. Siempre habrá incertidumbre, pero si no te mueves, permanecerás exactamente donde estás. Una investigación de la Harvard Business Review mostró que los líderes que toman decisiones más rápidamente tienden a lograr mejores resultados a largo plazo, aunque necesiten ajustar el rumbo después. Esto pasa porque el movimiento genera nueva información, nuevas conexiones y nuevas oportunidades. Es como navegar un barco. Puedes ajustar la dirección mientras navegas, pero no sales del puerto si no levantas el ancla. Empecé a aplicar esto en mi vida de forma práctica. Cuando tengo una idea que se alinea con mis metas, me pregunto, ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Si la respuesta es acerca, decido en el momento y doy el primer paso. Puede ser hacer una llamada, enviar un correo electrónico, programar una reunión. No importa el tamaño del paso, lo importante es que mantenga el movimiento. Este cambio de actitud creó un efecto dominó. Al tomar decisiones más rápidas, me di cuenta de que atraía más oportunidades. La gente empezó a verme como alguien confiable para actuar, no solo hablar. Con el tiempo mi confianza creció, porque entendí que, incluso cuando una decisión no resultaba en el éxito esperado, siempre estaba en mejor posición que la inacción. La principal lección que aprendí es que nunca se tienen todas las respuestas antes de tomar una decisión. Pero esperarlas significa perder oportunidades irrecuperables. Decide con base en el conocimiento presente, ajusta el rumbo durante el proceso y mantén el enfoque en el objetivo final. La vida, al final, no premia la excesiva ponderación, sino la acción. La perseverancia no se limita a seguir intentando en medio del fracaso. Significa mantenerse firme, incluso ante el estancamiento, la ausencia de progreso evidente y la aparente indiferencia del mundo. Es fácil seguir adelante con resultados rápidos, pero la verdadera prueba llega cuando los frutos tardan en madurar, lo cual, créeme, casi siempre sucede. Ya he vivido periodos de profunda incertidumbre, como navegar en la oscuridad. Oye, ¿te ha pasado que le echas todas las ganas del mundo a algo, te desgastas, estudias un montón y ¡zas! Ni para qué. Que la tentación de tirar la toalla es enorme, ¿verdad? La cabeza empieza a inventar excusas. No sirvo para esto. Estoy perdiendo el tiempo. Pero ahí está el detalle, ¿sabes? Justo en ese momento, cuando muchos se rinden, es donde se ve la verdadera diferencia. La perseverancia no es terquedad, es agarrar la brújula y seguir ajustando el rumbo hasta llegar a donde quieres. Es como escalar un cerro bien chido. A veces hay que descansar, retroceder un poco para buscar otro camino, pero sin perder de vista la cima. Aprendí que cada intento, aunque parezca un fracaso, te deja enseñanzas que te preparan para el siguiente round. Un proyecto que hice me llevó años. Creí que con echarle todas las pilas lo resolvería en meses, pero nomás fueron avances chiquitos, ajustes, tropiezos y vuelta a empezar. Si hubiera tirado la toalla al segundo año, me hubiera quedado con la idea de que no iba a funcionar, cuando estaba a nada de la meta. Es increíble cómo si le echas ganas, el universo parece ponerse de tu lado. Aparece la gente indicada, se consiguen los recursos, se abren puertas que antes estaban cerradas. Pero eso no es suerte, Es el resultado de meses o años, de trabajo silencioso, invisible para los demás, pero que está construyendo la base de algo grande. Hay estudios que lo demuestran. El éxito depende más de la perseverancia que del talento. Esa cosa del grit, que estudia la profesora Angela Duckworth, muestra que la gente perseverante supera los obstáculos, no porque sean los más listos, sino porque se niegan a rendirse.
y mientras más lo practicas, más fácil se vuelve. Persistir es apostar por la visión a largo plazo en un mundo que solo quiere lo instantáneo. Es entender que los resultados que valen la pena necesitan tiempo y constancia. Es aguantar la frustración pasajera para obtener algo mucho mejor después. Y cuando llegas, te das cuenta que no solo valió la pena el resultado, sino todo lo que creciste en el camino. No importa qué tan grande sea tu meta, qué tan lejos o imposible parezca ahora, si le echas ganas y no te rindes, tarde o temprano, lo vas a lograr. Y no será solo un logro externo, te darás cuenta de que te convertiste en alguien más fuerte, más preparado y con mucha más confianza para conquistar cualquier otro objetivo que te propongas. Ahora, para seguir en este camino y dar un pasito más en tu crecimiento, checa el siguiente video que está en tu pantalla. Ahí profundizaremos en esto y trabajaremos para que seas, aunque sea un poquito, mejor que ahora. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.